Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Mía Juncal Solano y arrancamos con la información del día de hoy, pero claro, siempre invitándote a que te suscribas a nuestro canal, donde te traemos la información de forma directa, la neta del planeta. Y es que no podemos dejar de lado y empezarnos a cuestionar hasta cuándo. Uno de los principios del derecho, mi querida familia, es que nadie está obligado a lo imposible. Y hoy López Obrador destapa esta cloaca que durante años nos ha pesado a los mexicanos y que además todavía nos faltan 50 años más de pagar por algo que nosotros no cometimos, y que gracias a este delito hoy tenemos a gente en las cúpulas de poder millonarias que tienen hasta 10 generaciones y no se van a acabar ese dinero por haber explotado al pueblo de México. Me refiero nada más y nada menos que a la aprobación de los vendepatrias del PRIAN aceptando el FOAPROA. Una deuda privada, convertirla a pública, mi querida familia. Y aquí el presidente López Obrador menciona que hay mano negra detrás de estas entidades bancarias, donde aprovechan cualquier circunstancia, que ya es Halloween, que van a subir los intereses, y ¿sabes qué? Está bien, te faltaba tantito, pero ya te hace falta más. Y es que el Banco de México también traicionó a López Obrador, subieron las tasas, subió la deuda del FOAPROA, y el presidente dice, ya basta. No, ¿a qué estamos jugando? No es posible que se destine $1 billón del presupuesto a esta deuda, a este acto de corrupción, y comienza a circular la teoría de que se puede llegar a través de un proceso jurídico a la pausa del FOAPROA por lo menos 2 años, con la justificación que ya se han pagado 20, que no se ha visto beneficio alguno y que al contrario está generando pobreza en nuestro país. Y en esos 2 años inyectarle a sectores estratégicos con la finalidad de que México se recupere todavía más, pero no solamente eso, sino que además se pueda pagar de forma más rápida esta deuda. ¿What? ¿De qué hablas, Juncal? Acompáñame, que está bien interesante esta información, y dice así. De entrada, mi querida familia, hoy López Obrador anuncia que sí, efectivamente, cuando él recibió el gobierno, la deuda del FOAPROA estaba casi llegando a los 12 billones, actualmente está en 13, mi querida familia, ha aumentado por el tema de la crisis económica, la inflación, la pandemia, pero el gobierno de López Obrador no ha rajado, no ha dejado de pagar. Sin embargo, esto es un barril sin fondo, donde hay corrupción, no hay sustento, no hay forma de ser, y se está desperdiciando mucho dinero. Vamos a escuchar, y dice así. Primero tenemos que el presidente habría anunciado o habría hecho un llamado al Banco de México, que dicho sea de paso, la actual gobernadora fue nombrada por López Obrador. O sea, yo sé que el Banco de México es autónomo, pero tuvo que haber existido un respaldo. El presidente confió en ella y bueno, pues pidió al Banco de México no aumentar las tasas y buscar otras estrategias menos neoliberales. Les entró por uno y les salió por otro. Se aumentó la tasa en la inflación, que eso obviamente va a generar más inflación. Y bueno, tenemos que el FOAPROA, una deuda está en pesos y otra está en dólares. Por el tema de los dólares, a López Obrador dice que no le preocupa tanto porque la moneda está fuerte frente al dólar. El problema son el crecimiento de las tasas, que han aumentado la deuda del FOAPROA. Vamos a escuchar. Fíjense la hipocresía. $1 billón para el pago de la deuda. Sí, pero ¿quién contrató esa deuda? ¿Ya se les olvidó? Es como para decirle, sí, $1 billón para el pago de servicios de la deuda. Sí, pero es $1 billón que se ha pagado de servicio de deuda solo del FOAPROA, que ustedes aprobaron. Me acuerdo que era un 12 de diciembre. Acabábamos de tener un debate. Bueno, pues aquí está la declaración del presidente, ¿no? Que ahora con, bueno, la presentación del presupuesto de egresos que ya fue entregado a la Cámara de Diputados, pues ya salió la oposición a decir que cómo se puede malgastar $1 billón en deuda, es culpa de López. A ver, no. Aquí hay que decir la neta. Y quienes endeudaban al país, ahora resulta que el FOAPROA es culpa de López Obrador. Fíjense qué cínicos. Ahora, lo que plantea López Obrador es llegar a un acuerdo, porque queda claro que aquí hay maña, que es un barril sin fondo para seguir manteniendo esas instituciones bancarias que también están
están coludidas con la corrupción y que se puede llegar a un argumento sólido jurídico que desde un inicio esta deuda tiene un carácter de ilegítimo, porque no se puede convertir una deuda privada en pública, solamente en México, caray. Vamos a escuchar y dice así. Pagar mucho servicio por la deuda, porque ya es una deuda de alrededor de 13 billones. Es la deuda pública y hay que pagar servicio de la deuda. Y también hay una parte de esa deuda contratada en dólares y otra en pesos. La contratada en dólares, pues ahora como nuestro peso está fuerte, eso nos ayuda. Pero como están aumentando las tasas de interés del Banco de México, pues aumenta el pago de servicio de deuda. Ahí está. Bueno, aquí tenemos la gráfica que muestra López Obrador 24, 2010 y 2016, ¿no? Como la deuda neta en billones de pesos al tercer año y 7 meses de gobierno, ¿no? Entonces aquí lo va desglosando por años. Ahora, para calificar si un gobierno supo administrar o no, obviamente es lo que entra, lo que se gasta y lo que se genera. Y de entrada vamos analizando lo que hicieron gobiernos anteriores. Hoy López Obrador anuncia que efectivamente aumentó la deuda del FOAPROA, estamos hablando de 13 billones, mi querida familia, pero aquí lo importante es lo siguiente, ¿no? Y así es como se califican los gobiernos. Tenemos que, aquí lo menciona López Obrador, ya son ahorita 13 billones. Cuando él recibió el gobierno, que es el argumento que traen la oposición, sí, efectivamente, él había recibido en 11 billones. Pero vamos a platicar de este tema. Tenemos que en 2020, lo estamos viendo en estos momentos, y le voy a dar un poquito más de zoom, mi querida familia, para que ustedes lo puedan observar, porque eso es importante y esto no lo dice la oposición, ¿verdad? Se les hace fácil nomás señalar al presidente y como piensan que la gente no se acuerda, culpar al presidente del FOAPROA. Pero aquí lo vamos a desglosar porque afortunadamente en el charro político pues somos bien abusadillos, ¿no? Ahora, esto es lo importante. Tenemos que la deuda pública en el año 2000 con Vicente Fox fue de 1.551.000.000. Para 2006, la deuda habría crecido 2 billones, es decir, la subió al doble Felipe Calderón. Para 2012, quiere decir que Peña Nieto recibe el gobierno con 2 billones. Es decir, que para empezar, Felipe Calderón la recibe en 2 billones y la deja en 5. Cuando la recibe Enrique Peña Nieto es en 5 y deja el país con una deuda de 11 billones de pesos. Mucho ojo aquí. Actualmente se redondea a 13 la deuda y se calcula que pueda llegar a 14 si sigue la inflación, ¿no? Pero vean nada más, de Enrique Peña Nieto la subió más del doble, de 5 billones a 11 billones y actualmente en la administración de López Obrador tenemos que son 13 billones de pesos. López Obrador no ha dejado de pagar, no ha contratado más deuda, esa es la deuda que se tiene y es la obligación de que, bueno, pues se tendría que liquidar. Pero lo triste es que si hay inflación, el servicio, como menciona López Obrador, aumenta. La tasa aumenta, entonces lo que pagaste o acabas de pagar ya no sirve porque se lo comieron los intereses. Entonces, ¿de qué se trata esta situación? Repito, por eso digo que es un barril sin fondo. Y lo que más coraje da es que de todo el presupuesto que tenemos, un 12% va destinado a deuda. De entrada tenemos que un grupo de abogados que ya está trabajando con López Obrador anuncia que es ilegal, es ilegítima y odiosa. Además se ha pagado 3 veces el capital de 552 mil millones y al final el banco dice no sirve, no funciona porque ya pasó otro año y ya aumentó. Entonces es ahí lo que no queda claro de qué fue la cochinada que firmaron los priistas, bajo qué condiciones, porque ya llevamos pagándola 20 años y en lugar de liquidarla, gobiernos anteriores la han crecido, eso me queda claro, pero al final tenemos que como mexicanos exigir que ya basta. O
sea, eso tiene que llegar a un fin. Llevamos 20 años pagando esta deuda con presupuesto público que debería de estar dedicado a la educación, empleo, salud, campo, al medio ambiente, a la ciencia, a la tecnología, a la seguridad, a la producción civil, a ser autosuficientes, pero no, estamos pagando un crimen que cometieron los neoliberales, ¿no? Ahora tenemos que el FOAPROA fue una deuda privada que empezó en 552,000 millones. Fíjense nada más a lo que ahora hemos llegado. Y bueno, pues de entrada sí se puede iniciar un proceso. ¿Qué se puede plantear? Pues bueno, tenemos que, si nos metemos a esta investigación, auditemos esta deuda, suspendamos el pago del servicio cuando menos 2 años, llegando a un acuerdo con las instituciones bancarias de que se pause, se frene, que no crezcan los intereses cuando menos 2 años, y esos recursos se inyecten a la economía con la intención de que las ganancias sean 3, 4, 5 veces más, que pueda ser más redituable inclusive para que se pueda pagar más rápido a los bancos. ¿Cuál es el problema? Que a los bancos les gusta vivir de la deuda, y así es como se han mantenido los bancos de Estados Unidos. Y es ahora lo que el presidente, bueno, pues está buscando plantear. Este es un barril sin fondo, aquí hay maña, aquí hay corrupción, y al final tenemos que poner este argumento. No estamos obligados a lo imposible, y mucho menos cuando ha quedado claro que esta deuda fue creada, fue construida para pagarla de por vida. De entrada es ilegítima. Familia, deja en los comentarios qué opinas al respecto. Esta es una teoría, una propuesta que apenas comienza a circular. Sin embargo, todavía no está firme. Sería cuestión de buscarle, pero el hecho es de que ya nos estamos cansando los mexicanos, que vayan y los mantengan su abuela a esos grupos neoliberales, porque no es justo seguirla pagando por 50 años más. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.